La Grecia homérica. La civilización griega tiene su origen con las culturas minoica y micénica hacia el 3000 a.C., llegando a su pleno apogeo en Atenas durante la primera mitad del siglo V a.C., mientras que en la segunda mitad comenzó la decadencia política de Grecia. La época homérica o época heroica es el periodo que se inicia con la invasión de los dorios y la caída de la civilización micénica, pero que no deja a Grecia en la barbarie, sino que la robustece como pueblo heleno, fortaleciendo el ideal del guerrero heroico. Esta época también es conocida como Edad Media griega, por ser un periodo de transición entre la prehistoria y la historia griega. Originalmente cada tribu estuvo gobernada por un rey, que tenía los cargos de jefe militar, sumo sacerdote y juez. Junto a él existían, para asesorarlo, dos instituciones: el Consejo de Ancianos, llamado Bulé, que estaba formado por los jefes de las familias que componían la tribu, y la Asamblea General, que estaba formada por los hombres libres y guerreros. Periodo aristocrático. Durante la época homérica, los reyes perdieron su poder, incluso en algunos lugares desaparecieron por completo. En aquellos sitios donde se mantuvieron, lo hicieron sin ningún poder político, solo conservando sus atribuciones religiosas. Así, el régimen monárquico fue reemplazado por el régimen aristocrático u oligarquía, en el que también el pueblo quedó excluido de los asuntos del Estado. Grecia se ubica en el continente europeo, en la parte sur de la península de los Balcanes, hacia el mar Mediterráneo, específicamente al sureste de Europa. Aspectos económicos. Los griegos primitivos vivieron dedicados a la agricultura y la ganadería, mientras que la artesanía y el comercio tuvieron menor importancia, puesto que cada familia trataba de procurarse todo lo necesario para su vida por el trabajo de sus integrantes. Aspectos culturales. Fundamentalmente es a través de los poemas de Homero que podemos conocer esta época de la historia de Grecia. De allí el nombre de época homérica. En esta época los griegos demostraron que pese a la adversidad de las invasiones de pueblos extraños, pudieron comenzar a desarrollar una identidad propia como nación, tomando conciencia de sus tradiciones y dando vida a sus concepciones sobre el origen del mundo y del hombre, los dioses y los héroes. Los ideales de la época. Los nobles, orgullosos del heroísmo guerrero de sus antepasados, enlazaron su origen con héroes y dioses y procuraron conquistar la gloria y honores en el combate. Para ello se prepararon espiritual y físicamente, rindiendo culto a los dioses y practicando gimnasia, compitiendo en carreras atléticas y de carros a caballo. Así, el ideal de este periodo era el guerrero heroico, que se caracterizaba por su valentía, hermosura, bondad y dominio de sí mismo. La expresión clásica de estos ideales fue expuesta por Homero en sus obras La Ilíada y la Odisea. La Ilíada narra la historia de la guerra sostenida por los aqueos contra los troyanos. Esta guerra se desencadenó cuando París, hijo del rey de Troya, raptó a la bella Helena, esposa de Menelao y rey de Esparta. Menelao, ayudado por sus hombres y por los otros reyes griegos, puso sitio a la ciudad de Troya y después de algunos años la destruyó. La Odisea relata el viaje de regreso a Ítaca, su patria, de uno de los héroes de Troya, llamado Ulises, que también fue apodado Odiseo por los griegos. El viaje demora 20 años, en los cuales Odiseo vive toda clase de aventuras y enfrenta los peligros, la traición y la soledad sin perder jamás la esperanza de llegar finalmente a su tierra. Odiseo, en su viaje de regreso a Ítaca, llegó junto a sus compañeros a la isla de los Cíclopes,
que son gigantes que tienen un solo ojo. Fueron a explorar el terreno llevando un saco de comida y un odre de vino, y encontraron una cueva llena de quesos, leche, cabras y chivos. Los compañeros de Ulises tomaron unos quesos y quisieron volver inmediatamente al barco, pero Odiseo prefirió quedarse para ver al dueño de aquella cueva. Cuando se hizo de noche, llegó Polifemo con su rebaño y al descubrir a Odiseo y sus 12 compañeros dentro de la cueva, se enojó muchísimo. Empezó a gritar, cerró la entrada con una enorme piedra, agarró a 2 de los hombres y se los comió. Entonces Odiseo le ofreció el vino y la comida que llevaba. Cuando el cíclope le preguntó cómo se llamaba, el astuto Odiseo le dijo: «Me llamo Nadie». Polifemo le contestó: «A ti, nadie, te comeré el último, como prueba de mi hospitalidad». Polifemo se bebió todo el vino, se emborrachó y se quedó dormido. Entonces Odiseo Ulises, ayudado por sus hombres, aprovechó para clavarle el tronco afilado de un olivo en el único ojo del cíclope, que se despertó del dolor, dando muchos gritos y quejándose. Al oír sus voces, llegaron otros cíclopes a la puerta de la caverna y le preguntaron si alguien le había hecho daño. Polifemo les dijo: «Nadie, nadie me ha hecho daño». Al oír esto, los otros cíclopes se fueron pensando que no le pasaba nada. Después, Polifemo quitó la piedra que tapaba la salida de la cueva y se sentó afuera extendiendo sus brazos, de vez en cuando para que no se le escapara ningún hombre. Pero Odiseo, el ingenioso, ideó una manera de salir sin que Polifemo se diera cuenta. Recién cuando estuvo afuera con sus hombres, gritó: «¡Polifemo! Si alguien te pregunta quién te dejó ciego, dile que fue Odiseo, rey de Ítaca». Y así regresó al barco con sus compañeros. Grecia clásica. Durante el siglo V a.C., se produjo un gran florecimiento de la civilización griega en Atenas, donde al progreso político y económico se sumó un gran desarrollo cultural que dio lugar al surgimiento de los genios más ilustres en filosofía, artes y letras. En gran medida, esta época de gran apogeo fue posible gracias al gobierno de Pericles. Por esta razón se ha llamado al siglo V a.C. la Grecia del siglo de Pericles, o también se le ha llamado el siglo de oro. La filosofía. El pensamiento filosófico griego se orientó desde sus inicios a buscar explicaciones lógicas a sus preguntas sobre el origen del universo, la naturaleza, la humanidad, sus problemas, su destino. Los primeros filósofos tuvieron como principal preocupación dar diversas explicaciones sobre el origen de la vida. Entre ellos se destacan Tales de Mileto o Anaxímenes. Además, en este primer periodo ocupan un lugar importantísimo los sofistas como Protágoras, Georgias y Pródicos. Ellos cultivaron especialmente el arte de la oratoria y plantearon que no existía la verdad absoluta, pues cada cosa era susceptible de 2 interpretaciones distintas y las 2 eran posibles de ser defendidas a la vez. Los grandes filósofos griegos son 3 y marcaron profundamente el desarrollo del pensamiento en todo Occidente: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, del año 470 a 399 a.C., se apartó y combatió a los sofistas por su forma de comportamiento y por su método de análisis. Proclamó que el principio del saber es el conocimiento personal, que a su vez es la base del conocimiento de las demás cosas. Platón, 427 a 347 a.C.
Platón fue discípulo de Sócrates y uno de los más grandes pensadores de la historia de la humanidad. Planteó que las ideas son la esencia de todas las cosas y existen en un mundo trascendente, en tanto que el mundo terrestre, en este mundo de la humanidad, solo podemos percibir los reflejos de aquellas cosas que son pensadas y que están en un mundo trascendental. Entre sus obras se hallan la Apología de Sócrates y la República. Aristóteles, 384 a 322 a.C. Aristóteles fue discípulo de Platón, pero criticó duramente las doctrinas de su maestro, planteando una nueva forma de pensamiento filosófico. Por sus innumerables investigaciones en el campo de las ciencias, las letras y las artes, y sobre todo el arte de gobernar, es considerado uno de los hombres más sobresalientes de la antigüedad. La literatura. También fue uno de los quehaceres culturales predilectos de los griegos, especialmente el teatro, que tuvo un origen religioso, pues derivó de las fiestas que anualmente se celebraban en honor del dios Dionisio. Este género sobresale sobre todo la tragedia, que tuvo como principales exponentes a Esquilo, Sófocles y Eurípides. Los actores griegos llevaban máscaras para representar a sus personajes. Las ciencias tuvieron un gran desarrollo debido al espíritu crítico y racional de los griegos, lo cual les permitió sentar las bases del desarrollo científico occidental. Las ciencias conocidas en la Grecia clásica son, por ejemplo, la medicina, las matemáticas, las artes, la arquitectura, la escultura. La medicina. En este campo sobresalió Hipócrates, quien es considerado el padre de la medicina. Él afirmó que ninguna enfermedad provenía de una causa sobrenatural como se creía en ese tiempo y planteó la necesidad de que se siguiese un estudio completo del hombre aplicándose la observación empírica y el racionamiento. Las matemáticas. Las matemáticas tuvieron un importantísimo desarrollo, especialmente por la escuela pitagórica, que realizó aportes en el campo de la geometría y en la postulación de teoremas, como el conocido teorema de Pitágoras. Las artes. El arte es una de las manifestaciones culturales que siempre acompañó el desarrollo de los griegos. En el periodo clásico se centró fundamentalmente en la arquitectura y la escultura. La arquitectura. Aunque en Grecia se construyeron palacios y teatros, desde su inicio la arquitectura estuvo relacionada con la religión, ya que las principales obras arquitectónicas fueron los templos, como el Partenón. Este templo estuvo destinado a servir de morada a la gran diosa Atenea, diosa de la sabiduría, construido en estilo dórico, con una gran cantidad de columnas, de casi 11 metros de altura y 2 de diámetro aproximadamente. La escultura, durante el periodo clásico, adquiere mayor movimiento. Las estatuas de los dioses y los héroes son realizadas con admirables proporciones en los cuerpos, tanto vestidos como desnudos, y tienden a mostrar episodios de sus proezas y a ser ejemplos de la fuerza juvenil. La mujer griega se casaba muy joven y entre los 13 y 14 años de edad, pasando de la tutela del padre a la del marido. Además de permanecer ajena a los quehaceres de la política y del ejército, tenía muy limitada su vida fuera del hogar. Podía acudir a celebraciones o a visitar amigas, pero siempre por poco tiempo. Para evitar los encuentros con otros hombres, era vigilada por el esclavo encargado de educar a sus hijos. Los esclavos encargados de educar a los niños se llamaba pedagogo. La importancia del ocio. Los griegos daban mucha importancia a una actividad que ellos denominaban ocio. Esta involucraba contemplación, contemplación profunda,
encuentros con los dioses, oraciones, reflexiones con la naturaleza y un encuentro a solas consigo mismos. Gracias a esta actividad, hoy tan poco apreciada, los griegos pudieron legarnos todo lo que les debemos con respecto a las artes, las ciencias, los deportes y la filosofía. En el año 334 a.C., Aristóteles postuló que la tragedia es capaz de lograr que el alma se eleve y se purifique por medio de la piedad y el horror que provoca la vista de las miserias humanas. El tema de lo trágico es la lucha de los mortales, sus pasiones y sus apetitos de poder contra un destino inexorable marcado por los dioses. Los temas de la tragedia griega, lejos de perder vigencia, están permanentemente adquiriendo nuevos significados para los hombres y mujeres de todas las épocas. Esparta y Atenas. Grecia estaba formada por una serie de ciudades-estado independientes que eran gobernadas por oligarquías, por aristócratas. El aislamiento geográfico impuesto por el territorio que ocupaban y la necesidad de agruparse para defenderse de las invasiones explica dicha organización. Aunque eran independientes las polis, a menudo se unían en una liga dentro de la cual la más importante acababa por imponerse. Las dos polis más importantes en Grecia clásica fueron Atenas y Esparta. Esparta alcanzó gran prestigio debido a su poderío militar y Atenas fue famosa por sus instituciones y su régimen democrático. Gran parte de nuestra cultura occidental proviene de estas dos ciudades-estado griegas. Atenas. Atenas está ubicada en la península Ática. Según transcurrieron los siglos, Atenas alcanzó un gran progreso político, económico y cultural, de la monarquía a la aristocracia. En los tiempos más remotos, Atenas estaba gobernada por reyes o basileus, pero poco a poco esta monarquía fue sustituida por una aristocracia, en la cual el poder residía en los eupátridas o bien nacidos, miembros de familias ricas, propietarias, terratenientes de extensos terrenos. Ellos organizaron un gobierno dirigido por 9 magistrados temporales, los arcontes, que duraban solo un año en sus puestos. Uno de ellos presidía las ceremonias religiosas, otro era el jefe de gobierno, otro el jefe del ejército y los 6 restantes presidían los tribunales de justicia. Una institución muy antigua de Atenas era el Areópago, consejo de hombres buenos, encargado de juzgar todos los casos de homicidios o derramamiento de sangre humana. Sus miembros eran exarcontes, celebraban sus sesiones al aire libre, en una colina cercana a la Acrópolis, y pronunciaban sus fallos con una sencillez patriarcal. El Partenón es un templo dedicado a la diosa Atenea y está ubicado en la Acrópolis, que quiere decir ciudad alta de Atenas. El Erección es el templo dedicado a Poseidón y también a Atenea y también está ubicado en la Acrópolis de Atenas. Camino a la democracia. El gobierno tiránico y oligárquico de la aristocracia llegó a hacerse tan insoportable para el pueblo ateniense, formado por jornaleros, artesanos y agricultores, quienes eran explotados y arruinados por los préstamos usureros de los eupátridas. Este malestar se tradujo en serios desórdenes a finales del siglo VII. Tampoco existía armonía entre los propios oligarcas, quienes sostenían serias disputas por el poder, lo que generaba permanentes desórdenes. La necesidad de recuperar la armonía llevó a los atenienses a nombrar arconte a Solón, un ciudadano famoso por su sabiduría y por todas sus virtudes. Su papel como legislador es fundamental en la construcción de la democracia griega.
Además de las reformas legislativas, instituyó un consejo llamado Bulé, formado inicialmente por 400 miembros, que debían estudiar los asuntos de interés público, designados por la Eclesia o Asamblea Popular, institución en la que podían participar todos los ciudadanos. Los miembros de la Bulé eran elegidos por los demos o vecindades. Estas reformas fueron perfeccionadas por Pisístrato y más tarde por Clístenes. El auge de la democracia griega. Pericles gobernó Atenas entre los años 444 y 429 a.C. En este periodo, la democracia iniciada por los reformadores Solón y Clístenes llegó a su apogeo. Atenas se convirtió en un ejemplo para el resto de los estados helénicos, pues todos los ciudadanos eran considerados como iguales. Por cierto, en la democracia ateniense solo podían participar los ciudadanos, es decir, aquellos hombres libres, mayores de edad e hijos de padre o madre atenienses. Quedaban excluidos de cualquier participación los extranjeros que vivían en Atenas o los esclavos. Las casas de los griegos eran de diversos tamaños y calidades, dependiendo de la riqueza y condición social del propietario. En general, los griegos construyeron sus casas de bloques de adobe secados al sol, con tejas de arcilla o ramas en el techo, con puertas y ventanas de madera, sin vidrios. Algunas casas tenían 2 pisos y varias habitaciones. Unas se destinaban para dormitorios, otras para mujeres, niños y telares, otras para los hombres y sus amigos, y otra como altar y lugar de sacrificio de los dioses. En este tiempo surgió la costumbre de desterrar por 10 años a cualquier miembro del pueblo que se considerara peligroso para el mantenimiento del orden público. El pueblo reunido en la plaza del mercado escribía en conchas de ostras el nombre de la persona que deseaba expulsar temporalmente del país. Al concluir los 10 años del destierro, el expulsado podía regresar a su patria y retomar todos sus derechos ciudadanos. Esta costumbre se le llamó ostracismo. Pisístrato, año 560 a 527 a.C., fue un tirano, nombre con el que se designaba a quienes accedían al poder de manera ilegal. Sin embargo, los tiranos griegos fueron empujados al gobierno por las clases populares y no abusaron del poder. El papel de Pisístrato es especialmente importante en la consolidación de la democracia ateniense. Esparta. Esparta fue una polis griega ubicada en el sur de la región del Peloponeso, en un angosto valle limitado por 2 cadenas montañosas. Fue fundada alrededor del año 900 a.C. por los dorios, un pueblo guerrero y conquistador que sometió a la población originaria y estableció un régimen militarizado de vida para toda la sociedad. La sociedad espartana estaba dividida en 3 grupos sociales: los espartiatas, los periecos, los ilotas. Los espartiatas o iguales, individuos de origen dorio que constituían la clase dominante, formaban una aristocracia cerrada, mantenían el poder de la tierra y se dedicaban a la guerra. Solo ellos tenían el rango de ciudadanos y podían ejercer los derechos políticos. Vivían en permanente estado de guerra, preparados siempre para combatir tanto a los enemigos externos como a los súbditos o esclavos. Los periecos eran descendientes del pueblo vencido por los dorios, que vivían en aldeas con entera independencia, cultivando la tierra y dedicándose al comercio y a la artesanía. Eran súbditos del gobierno de Esparta, a quien pagaban tributo, y servían como soldados de a pie en caso de guerra. Sin embargo, no podían poseer armas ni tierras y carecían de derechos políticos. Los ilotas o esclavos eran los siervos de la tierra, de la cual no podían salir ni ser expulsados.
eran descendientes de las poblaciones que habían ofrecido mayor resistencia a la conquista doria. Cultivaban la propiedad de sus amos, a quienes debían entregar parte de sus productos. No tenían derechos políticos ni civiles y eran frecuentemente agredidos por sus amos. Estaban regidos por dos reyes, quienes a su vez se hacían asesorar por el Consejo de Ancianos, o también llamado Consejo de Jerusía, formado por 28 gerontes o ancianos, todos ellos mayores de 60 años de edad. Ellos eran elegidos de manera permanente para decidir sobre los asuntos del gobierno y juzgar los casos de homicidios. Existía además la Asamblea Popular, integrada por todos los espartiatas mayores de 30 años, quienes debían elegir a los miembros de la Jerusía y discutir los asuntos de Estado que posteriormente serían decididos por los gerontes. Tal vez la institución más poderosa era la de los éforos o vigilantes. Eran 5 elegidos cada año por la Asamblea Popular. Ellos tomaban las decisiones acerca de la guerra, administraban justicia, dirigían las operaciones militares, vigilaban la ciudad y supervisaban la función de los reyes. Los ciudadanos de Esparta eran llamados al ejército a los 20 años y se licenciaban a los 60. La educación espartana. La forma de vida de los espartanos, insertos en una sociedad hostil y sin libertades para la mayoría de la población, los llevó a crear un sistema prácticamente policial. Fueron los mejores guerreros de Grecia porque eran educados física y moralmente para hacerlo. Desde pequeños iniciaban una educación dedicada al fortalecimiento de su cuerpo y también al temple de su carácter. Eran un pueblo sencillo, austero. Sus casas carecían de adornos, estaban pensadas solo para resguardar al hombre de la intemperie. Usaban vestidos sencillos y nunca utilizaban perfumes o cosas por el estilo. Aprendían a expresar sus ideas con el mínimo posible de palabras. La educación se iniciaba a los 7 años, edad en que el niño debía salir de su casa para unirse a una compañía dirigida por un jefe. Comenzaban la jornada bañándose en las frías aguas del río Eurotas, para entregarse luego a los duros y penosos ejercicios que debían convertirlos en incansables guerreros. Al caer la noche, dormían a la orilla del río en lechos de hierbas, construidos con sus propias manos. Una vez al año se les azotaba frente a la estatua de la diosa Artemisa, en una ceremonia que buscaba probar quiénes soportaban el dolor por mayor tiempo, manteniendo su semblante inmutable. El ideal de la educación espartana era formar buenos guerreros y madres de buenos guerreros, por lo cual las mujeres también eran educadas en los valores y virtudes de la vida austera, la fortaleza del cuerpo y de la mente. Las niñas realizaban ejercicios gimnásticos y aprendían a lanzar la jabalina y el disco, y se formaban de esta manera mujeres heroicas, fuertes, capaces de sacrificarse a sí mismas y a su familia en beneficio de la patria. Los espartanos respetaban mucho a las mujeres y seguían sus consejos. En el mundo griego, la situación de la mujer variaba según las ciudades, aunque en general no era ciudadana ni podía disponer de sus bienes. En el mundo griego también se consideraba bárbaro a todo aquel que no hablara la lengua griega, es decir, a todos los extranjeros. La unidad idiomática dio a los griegos un fuerte sentimiento de unidad y superioridad cultural. En Esparta, cuando un niño nacía, era llevado a un lugar público, donde los ancianos examinaban sus condiciones físicas. Solo los sanos y robustos eran devueltos a sus madres para la crianza, mientras aquellos que parecían débiles o que padecían de alguna deformidad eran abandonados en el monte.
Los espartanos no comían en sus casas junto a sus familias, sino en una mesa común, formada por un grupo de 15 individuos que suministraban por partes iguales el alimento necesario. Los niños espartanos, una vez que eran internados en las compañías en las que debían recibir educación, andaban siempre descalzos y debían usar la misma ropa durante todo el año, aunque generalmente andaban semidesnudos. Entre los 18 y los 20 años, durante 2 años, los jóvenes espartanos eran abandonados en los campos para que aprendieran a sobrevivir. Nadie les daba comida ni agua y debían procurársela como pudieran. Si robaban y eran descubiertos, se les castigaba, pero no por haber robado, sino por haberse dejado descubrir. Si los jóvenes superaban estos 2 años de prueba, eran incorporados al ejército y a la ciudadanía como espartiatas. Si no lo conseguían, se convertían en periecos. La religión griega. Los griegos eran un pueblo politeísta, es decir, que tenían una gran cantidad de dioses. Estos eran seres inmortales con grandes poderes, especialmente Zeus, el dios creador, superior a todos los dioses. Las divinidades podían ser bondadosas y proteger a los mortales, o ser malvadas y generar terremotos, guerras, enfermedades. De allí que fuese necesario rendirles culto y ofrecerles sacrificios para no provocar su enojo. Los dioses eran representados en forma humana y se creía que vivían en el Olimpo, pero intervenían constantemente en la vida de los seres humanos, incluso, en algunos casos, enamorándose y teniendo hijos con ellos. Los griegos creían en un principio que solo existía el caos, que contenía una serie de fuerzas que al organizarse originaron la tierra, Gea, el cielo, Urano, el océano, Pontos, el mundo subterráneo, infernal, Tártaro, y el amor, Eros. Además de rendirle culto a los dioses, los griegos veneraban a los muertos, a quienes les ofrecían flores, fruta, leche y vino. Además, en cada casa griega debía arder permanentemente el fuego familiar, que representaba el espíritu de sus antepasados. Los dioses. Entre los dioses más importantes se encuentran Zeus, dios supremo, padre de los dioses; Hera, diosa de la familia, hermana y esposa de Zeus; los hijos de Zeus: Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra; Apolo, dios del sol, la música, la poesía; Artemisa, diosa de la caza y protectora de los animales salvajes; Ares, dios de la guerra; Afrodita, diosa del amor y la belleza. Los hermanos de Zeus eran Poseidón, dios de las aguas subterráneas, terremotos y tempestades, y el Hades, dios del mundo subterráneo y de las riquezas de la tierra. Los héroes. Los griegos también creían en una serie de leyendas y en los héroes que eran los hijos de un dios con un mortal. Los más destacados fueron Heracles, rey de Esparta; Edipo, héroe de Tebas; y Teseo, héroe de Atenas. Este último fue uno de los que alcanzó mayor fama entre los griegos, que lo aclamaban como el primer rey de Atenas y recordaban sus innumerables hazañas, entre las que destaca la de matar al Minotauro. Fiestas en honor a los dioses. Los griegos celebraban grandes fiestas en honor a los dioses, tanto a nivel nacional como internacional. Las fiestas nacionales más importantes eran las panateneas y las dionisíacas, mientras que las fiestas internacionales más destacadas eran las panhelénicas. Fiestas panateneas. Las fiestas panateneas se celebraban en honor a la diosa de la sabiduría, Atenea. En ellas se realizaban diversos concursos de poesía, concursos atléticos, carreras de carros, etc.
Los ganadores recibían como premios coronas de laurel y de olivo. Fiestas dionisíacas. Se realizaban en honor al dios del vino y la alegría, llamado Dionisios. Durante estas fiestas se celebraban diversas representaciones teatrales. Las fiestas panhelénicas. Allí se reunían a todas las ciudades-estado griegas, en una festividad de carácter religioso y también deportivo, en la que se realizaban variados juegos. Los juegos más importantes eran los píticos, en honor a Apolos, en la ciudad de Delfos; los istmicos, en honor a Poseidón, en el istmo de Corinto; y los olímpicos, en honor a Zeus, en Olimpia. Los juegos de mayor trascendencia fueron los Juegos Olímpicos, cuya creación se atribuye a Heracles. Originalmente participantes, todos debían tener 20 años de edad, y a aquellos que resultaban vencedores se les daba una corona de laurel, y eran recibidos en su ciudad natal con grandes celebraciones, y todo el mundo los felicitaba. Entre los años 776 y el año 393 después de Cristo, estos juegos se celebraban regularmente, pero fueron suspendidos por orden del emperador Teodosio I. No obstante lo anterior, el espíritu olímpico sobrevivió, convirtiéndose en la inspiración de las modernas Olimpiadas. Atenea, la sabia. Según las leyendas griegas, la gran Atenea era hija del dios Zeus y de la diosa Metis. Antes de que Atenea naciera, le habían profetizado a Zeus que si tenía un hijo con Metis, éste sería más poderoso que su padre. Para evitarlo, Zeus se tragó a Metis con Atenea en el vientre. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo para que Atenea naciera, Zeus comenzó a sentir terribles dolores de cabeza, y el dios Hefesto se la abrió de un tajo, dando lugar así al nacimiento de Atenea, la diosa de la sabiduría, nacida de la misma cabeza del rey de todos los dioses, Zeus. Cuentan que en Creta había un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro, al que llamaban Minotauro. Este vivía en un gigantesco laberinto. Se dice que cada 9 años se le entregaba a este monstruo una ofrenda de 9 jóvenes y 9 doncellas para que los devorara. Un día llegó en este grupo un joven héroe ateniense llamado Teseo. Ariadna, la hija del rey de Creta, se enamoró del héroe y le entregó una espada y un hilo de plata para que pudiera vencer al Minotauro y luego salir del laberinto. Teseo lo hizo, liberando a toda la región de la terrible presencia del hombre con cabeza de toro, el Minotauro.